Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a jueves 8 de febrero. Y ya sabéis que los jueves hablamos de guerrilleros del emprendimiento. Y efectivamente vamos a hablar de guerrilleros del emprendimiento. Ya sabéis que la semana pasada ya empezamos con esas habilidades y técnicas de negociación, que ya terminamos todo aquello del liderazgo, y hoy seguimos con esa segunda parte de la importancia de la negociación. Y recuerda que la semana pasada hablamos de por qué era importante la negociación para los guerrilleros del emprendimiento. Y esta semana vamos a seguir con la negociación, pero en este caso vamos a hablar de las características que debe tener una negociación. Así que si os parece, vamos a seguir con esto de la negociación y sus técnicas y, bueno, las habilidades que tenemos que atesorar son fundamentales para los guerrilleros del emprendimiento, que esa es la sección que tenemos los jueves, pero también para los emprendedores, aunque no sean guerrilleros, para cualquier profesional, te diría más, para cualquiera. Todos los días, aunque no nos demos cuenta, estamos negociando una y otra vez. Y eso es importante que lo tengas en cuenta y que trabajes esas herramientas que vamos a poner a tu disposición precisamente para que esto de la negociación pues deje de ser algo muy complicado, algo que no terminamos de entender y podamos sacar el máximo partido a esas negociaciones. Vamos a hablar hoy de las características de la negociación, y es que es cierto que estamos hablando de un proceso que es dinámico, en el que vamos a tener que aplicar muchas de las facetas de nuestro negocio, que va a cambiar con el contexto y también con las partes que estén involucradas, con los objetivos que queramos conseguir, pero bueno, sí que es verdad que hay una serie de características que se mantienen en las negociaciones que debes conocer y bueno, pues que tienes que interiorizar para que esas negociaciones que emprendas pues tengan muchas más posibilidades de tener éxito. Primero hablamos de que todas las negociaciones tienen esta característica en común, y es que hay una interacción y una comunicación. Y es que una negociación fundamentalmente es un proceso de comunicación entre partes. No es solo hablar y escuchar, sino que también hay que entender todo ese lenguaje que no es oral, que en muchos casos estamos hablando de lenguajes no verbales, estamos hablando de tonos, de emociones. Todo eso es importante que lo incluyamos dentro de esa comunicación y eso va a formar parte de una negociación. Y es que una comunicación efectiva va a ser clave para comprender las necesidades y las posiciones de todas las partes que estén sentadas en esa mesa de negociación. Intereses y necesidades, otra cosa fundamental, y es que cada parte de la negociación tenemos que entender que tiene sus propios intereses y sus propias necesidades.
tenemos que identificar estos intereses, tanto los nuestros, que muchas veces se nos olvida, como los intereses y las necesidades de los demás. Y esto es fundamental para que, bueno, pues consigamos llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo, esa voluntad de llegar a un acuerdo es también parte del concepto de negociación. Si no hay voluntad de llegar a un acuerdo, pues al menos una parte pues, estará perdiendo el tiempo. La negociación implica eso, un deseo o una necesidad de llegar a un acuerdo. Esto, claro, pues también requiere un grado de flexibilidad y disposición para hacer concesiones por parte de todas las partes. Todos tienen que, en un momento dado, tener capacidad y tener en la cabeza esa necesidad igual de hacer concesiones al resto. Alternativas y opciones. Y es que es una parte muy importante de las negociaciones, esa generación de opciones y alternativas que puedan satisfacer los intereses de todas las partes. Esta sería la parte más de arte en la negociación, que tampoco, ya lo hemos hablado en este canal muchas veces, el tema de la creatividad también se entrena, también se ensaya, también tiene su método, pero bueno, sí que es verdad que implica que seamos capaces de ser creativos en esa negociación y que podamos llegar a tener un pensamiento innovador de cuál puede ser la situación final después de todo ese proceso de negociación. Toma de decisiones conjuntas, y esto a veces también se nos olvida. Es que no estamos hablando de imponer, no estamos hablando de adjudicar una tarea, una labor a alguien, no estamos hablando, no estamos resolviendo un conflicto, digámoslo así, sino lo que estamos haciendo es buscar que estas decisiones sean consensuadas y sean colaborativas entre todas las partes que están reunidas en la negociación. Otro tema muy importante que puede marcar una negociación es esa relación entre las partes. Y estamos hablando de una relación positiva o negativa. Y es que la forma en la que vamos a llevar a cabo ese proceso de la negociación puede, por un lado, fortalecer la confianza y el respeto mutuo entre las partes, o también, por el contrario, pues puede llevarnos a conflictos y desconfianzas. Por eso, en la negociación no es solo importante el resultado, que es importante, sino que también es muy importante el proceso que hemos seguido en la negociación para llegar al resultado. Porque igual pues tenemos una negociación, pues, conseguimos todos nuestros objetivos, pero el proceso para llegar a esa solución no ha sido del todo, vamos a decirlo así, elegante y al final estamos estropeando una relación de futuro con ese proveedor. También te digo que ya hablaremos de estrategia en negociación, pero una estrategia que se puede aplicar en algunos casos es precisamente perder primeras negociaciones, entre comillas perder, ceder ciertas cosas porque nos interesa mantener una buena relación con esas otras partes para futuras negociaciones más importantes para nuestros objetivos. Pero eso ya será tema de otros días. Influencia del contexto y la cultura. Pues es que el entorno cultural, social, económico de las partes en una negociación es fundamental. Y eso nos puede llevar a, bueno, a diferencias en, por ejemplo, la gestión de esas expectativas, los comportamientos, los estilos de negociación. Conocer todo eso también es importante de cara a que, bueno, pues podamos tener más éxito en esa negociación. Y ahora viene una parte fundamental. Una característica que tiene que tener la negociación que en muchísimos casos no existe. Y es fundamental, y es la preparación y la estrategia para una negociación. Y es que una negociación, si queremos que tenga éxito, en muchos casos va a requerir preparación y va a requerir una planificación cuidadoso. Esto incluye investigar y entender a la otra parte, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos, pero también definir los tuyos propios, que uno va a muchas negociaciones y no tiene claro ni cuáles son sus objetivos, ni cuáles son los límites. Y claro, por supuesto, no ha desarrollado una estrategia para esa negociación. Ese es un gran error. Todas las negociaciones tienen y deben tener una preparación previa,
una estrategia en esa negociación. Poder e influencia. Bueno, pues es que, claro, si las partes que están en una negociación hay una parte que tiene mucho más poder o mucho más influencia que el resto, pues tenemos que contar con eso. Y claro, es que el poder puede llegar de muchas fuentes. Más información, mejor posición, más recursos o, bueno, pues incluso con más habilidades para conseguir influir o persuadir al resto de los miembros de la mesa. Cuando hablamos de negociación, tampoco lo dejemos solo en una negociación uno a uno. En una negociación puede haber diferentes partes en esa negociación con las que hay que conseguir llegar a un acuerdo o a un consenso. Y por último, también vital, gestión del conflicto y de las emociones. Muy importante. Y es que tenemos que manejar esos conflictos, esas emociones y, claro, cómo manejen las partes esos desacuerdos y esas emociones durante el proceso de negociación, pues puede tener un grandísimo impacto en el resultado. Así que, como veis, esto de la negociación tiene características complejas, es muy importante la negociación en muchos ámbitos de nuestra vida y entender y dominar estos aspectos pues es crucial para cualquier negociador eficaz. Vamos a ir con los tipos de negociación, pero ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo, así que vamos con nuestro sponsor y después seguimos. ¿Y quién va a ser nuestro sponsor de hoy? Pues el Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Hoy estamos hablando de guerrilleros del emprendimiento, de una de esas habilidades que tiene que acaparar, que tiene que atesorar un guerrillero del emprendimiento, que no es otra que las técnicas y habilidades de negociación. Así que te dejo con el Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Ya sabéis que en este Guía Burros definimos qué es el emprendimiento de guerrilla, pero es que además te empezamos a introducir el método que hemos creado, el método de DAM, que te garantiza llegar a tener un negocio rentable. Vamos con ellos. Y ya estamos de vuelta con el Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Ya sabéis, un Guía Burros, 144 páginas directas al grano, menos de 10 euros, 9,95 y lo puedes encontrar en las principales librerías, en las plataformas online más importantes y en borjapascual.tv o borjapascual.org, donde además, pues, si compras más de un libro de esos que he escrito, pues vas a tener paquetes especiales, con cursos, con descuentos, con envío gratuito. borjapascual.org. Yo te lo recomiendo, ahí lo dejo. Vamos a seguir con estos tipos de negociación y bueno, es importante que entiendas que en esto de la negociación pues hay diferentes tipos, diferentes estilos, bueno, pues cada uno adaptado a esas situaciones específicas y tienen sus propias estrategias, sus propios enfoques. Ahora vamos a ver tipos de negociación así con carácter general, pero luego sí que es verdad que es importante conocer a fondo cada tipo de negociación y a partir de ahí, bueno, conociendo esas reglas del juego, pues poder hacer la mejor negociación posible. Estamos hablando de, por ejemplo, la negociación distributiva o competitiva. ¿Y cuál es la característica de esta negociación?
Bueno, lo que una parte gana lo pierde la otra. Es conocida como la negociación de suma cero. Aquí, bueno, pues si yo me llevo 7, tú te llevas 3, si yo me llevo 6, tú te llevas 4, porque al final todo suma 10. Se utiliza normalmente, pues eso, en situaciones en las que los recursos son limitados o son fijos, como en una negociación, por ejemplo, de salarios o una negociación de precio. Es decir, si yo te rebajo más precio, pues tú tienes menos margen, y si tú me pagas más, pues tendré más, y esa diferencia entre uno y otro es al final esa negociación distributiva o competitiva. Pero no es el único tipo de negociación que tenemos. En muchos casos la negociación es integrativa o colaborativa. Esto, bueno, lo que va a hacer es buscar primero una solución ganar-ganar, win-win, donde ambas partes al final van a salir beneficiadas de esa negociación entre ambas. Se centra la negociación precisamente en expandir ese valor total disponible a través de la cooperación. Eso de que 1 más 1 son más de 2, eso de las sinergias, bueno, pues todo eso estaría dentro de esas negociaciones integrativas o colaborativas. Es un tipo de negociación muy útil para relaciones a largo plazo, como alianzas estratégicas, asociaciones empresariales, bueno, para todo este tipo de cosas. Negociaciones basadas en principios. Bueno, pues esto está enfocado a criterios objetivos y justos, evitando caer en juegos de poder o de emociones. Es muy útil en negociaciones donde se quiere preservar la relación, pero se busca una solución justa basada en estándares o principios externos. Bueno, pues cuando llevamos este tipo de negociaciones, como te decía, nos interesa mantener la relación y al final llegar a un acuerdo que se considere, entre comillas, justo. Negociación táctica. Bueno, pues involucra el uso de tácticas específicas para ser capaz de influir en la otra parte, como por ejemplo la presión del tiempo, la información asimétrica. Bueno, pues común en negociaciones de alto riesgo o donde se busca obtener una ventaja significativa. Cuidado con este tipo de negociación táctica, que muchas veces uno piensa que él es el táctico y luego se lleva una sorpresa con la otra parte, que también está en esa negociación táctica y finalmente, bueno, pues esas expectativas que teníamos pues terminan no haciéndose realidad. Así que cuidado con este tipo de negociación, pero debes saber que existe y bueno, se utiliza en muchas ocasiones. Negociaciones multiparte. Bueno, involucra más de dos partes, lo que añade pues más complejidad debido pues a múltiples intereses, objetivos y a esa necesidad de llegar a un acuerdo común para todos. Se usa habitualmente en negociaciones políticas, grandes proyectos de colaboración o fusión y adquisiciones empresariales. Fíjate, si habéis visto en los últimos tiempos cómo se negocia, por ejemplo, subida del salario mínimo entre empresarios, sindicatos y el gobierno, pues veréis que primero es una negociación multiparte, que ya complica las cosas, y se utiliza muchísimo la negociación táctica. Lo hemos visto durante la pandemia. Salía la negociación a 3 días de que tuviera que entrar en vigor y eso metía presión a una parte de la negociación para que aceptara lo que se estaba proponiendo, porque si no, no se llegaría a un acuerdo y sería todavía peor para los intereses que representaba. Bueno, pues todas esas cosas se utilizan normalmente en esas negociaciones políticas. Negociación transaccional. Bueno, pues está centrado en una sola transacción sin preocuparse mucho por esa relación a largo plazo. Normalmente se producen compras puntuales o acuerdos donde no se espera una interacción futura. Pues uno va directamente a comprar una maquinaria y solo la va a necesitar esa vez en la vida y solo va a utilizar ese proveedor esa vez y bueno, pues puede tener esa negociación transaccional. Negociación relacional. Se enfoca a construir y mantener una relación a largo plazo más que en el resultado de la negociación específica. Lo hablábamos antes. Si a mí lo que me interesa finalmente son negociaciones futuras y ahora en esta pues tampoco me va a suponer tanto ceder más de lo que podría parecer razonable, pues
puedo, con esa idea de mantener la relación y utilizarla en el futuro, pues puedo utilizar la negociación relacional. Es muy importante en contextos donde las relaciones continuas son importantes, como por ejemplo con proveedores clave, con clientes habituales. Negociación colectiva. Esto se produce entre grupos organizados como sindicatos, empresas, por ejemplo, sobre las condiciones de trabajo. Es muy común en el ámbito laboral para negociar esos salarios, beneficios, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Negociaciones en crisis. Uy, que me voy de tiempo. Las negociaciones en crisis, por ejemplo, estamos hablando de negociaciones bajo presión extrema, a menudo con alto riesgo y fuertes emociones. Se utiliza en situaciones, por ejemplo, con rehenes, diplomacia en tiempos de guerra o situaciones de crisis empresarial. Luego tenemos la negociación e-commerce, que esto se lleva a cabo digitalmente, a menudo utilizando plataformas que permiten esa negociación automatizada. Estaríamos hablando ahí, esto además en el comercio internacional, mercados online, cada vez es más frecuente. Es un tipo de negociación, que también tenemos que tener en cuenta. Como ves, cada tipo de negociación requiere habilidades y estrategias específicas, mientras que, por ejemplo, imagínate una negociación distributiva, pues puede requerir tácticas de regateo y firmeza. La negociación integrativa se beneficia de la apertura, la creatividad, la colaboración. Bueno, así que la elección del tipo de negociación adecuado depende en gran medida de ese contexto, de esos objetivos y de las relaciones entre las partes que están involucradas en esta negociación. Hablaremos en las próximas semanas, para terminar esta introducción a la negociación, de los grandes negociadores de la historia. También hablaremos de esas anécdotas y curiosidades que tiene el mundo de la negociación y ya pues terminaremos esta introducción para empezar con esos métodos, esas tácticas, esas habilidades que tenemos que atesorar, que tienen que ver con la negociación y que nos harán ser mejores guerrilleros del emprendimiento. Y como ya nos hemos ido de tiempo y mañana viernes también nos vamos a ver, porque mañana es aprendimiento, mañana aprendemos a emprender, estamos todavía con esas fuentes de financiación, que mañana viene una muy interesante. Así que te espero mañana y te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.